Martes de la imagen ambiental en esta primera emisión y vamos a platicar, como siempre lo hacemos los martes, con nuestra compañera Lorena Rivera. Y antes de saludarle, darle la bienvenida, creo que hay que reiterar algo en lo que hemos insistido en esta sección, que falta liderazgo en el mundo ante el cambio climático, y es evidente, como lo dice ella en su artículo de hoy en las páginas de Excelsior, que los gobiernos no pueden solos con el problema más grave que enfrenta la humanidad. ¿Cómo estás, Lore? Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días para ti, para todo el auditorio. Así es, pues los gobiernos sabemos que ponen las bases, pero necesitan también del empuje de la sociedad, de la gente, porque los científicos han sido muy reiterativos en esta cuestión. Efectivamente, el cambio climático es el mayor de los retos que enfrenta la humanidad, todavía por encima de COVID-19, porque está afectando, obviamente, como ya hemos visto, a todas las partes del mundo. Nadie se está salvando, por lo tanto, todos los programas, los proyectos que haya sobre mitigación y adaptación al cambio climático, pues debe de contar también con el apoyo de los especialistas, no nada más de los especialistas que están en los gobiernos, sino también de los especialistas de la academia, de aquellos que se conforman los organismos de la sociedad civil o también llamados organismos no gubernamentales. Estos organismos siempre tienen especialistas que están analizando, trabajando, investigando y en contacto directo con la ciencia para poder tener las mejores soluciones por la problemática ambiental que se puede enfrentar. Y hay una larga tradición de estas organizaciones que han estado empujando en pro del ambiente, en pro de la vida de los animales. Por ejemplo, no sé si se recordarán Greenpeace, con sus embarcaciones haciéndole frente a los buques balleneros, por ejemplo, y también aquellos que están en contra de que se siga utilizando los combustibles fósiles, en fin, las movilizaciones de la sociedad, así como los organismos que están enfocados a ciertos aspectos, pueden ayudar muchísimo a nutrir las políticas públicas y sobre todo también hacer esta conciencia de que si bien la humanidad, absolutamente todos tenemos que ver con la degradación ambiental y esta crisis climática que se está viviendo, pues también de la misma humanidad debe surgir los elementos para poder corregir y empezar a mitigar estos grandes impactos. Ya los estamos viviendo, ya sabemos de la magnitud, pero sabemos también que pueden exacerbarse, ser todavía mucho mayor. Entonces, aquí los organismos tienen mucha relación. Y rumbo a la COP26, por ejemplo, en Glasgow, Escocia, eh, tienen también un apartado donde van a participar, y aquí será también importante todas las aportaciones que haya de todos los organismos de la sociedad civil del mundo. Ahí es donde se enfrenta. Si efectivamente el liderazgo no viene de los gobiernos, porque tampoco vamos a esperar, por ejemplo, a que Joe Biden haga absolutamente todo, porque no es así. Sí se requiere que la sociedad se empodere en este sentido para poder empezar a no perder más el tiempo y a empujar, a hacer la crítica, hacer el análisis, las evaluaciones de las políticas de los países para que se pueda incluir más ambición en los compromisos que tiene cada nación ante el Acuerdo de París. De otra manera, pues la verdad es que se ve difícil que se pueda avanzar si no se toma en cuenta de que ya la ventana de oportunidad se está cerrando cada vez más. Ya no quedan 10 años, sino 9 años para que se pueda tener resultados y empiecen a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y no rebasen ya el 1.5 grados centígrados, porque vamos a llegar a ese calentamiento del planeta. Entonces, sí es importante todo lo que puedan participar la gente en las movilizaciones, pero también los organismos. De Entre hecho, estos así organismos, empezó esto, ¿no, Lore? Empezó por impulso de la sociedad civil, de científicos, y luego los gobiernos pues tomaron la agenda, pero pasa esa cosa de que cuando los gobiernos asumen las cosas, luego hay mucha gente que piensa, ah, bueno, pues ya
ya está resuelto, ya va en camino a resolverse y frecuentemente vemos que no, que siguen necesitando el empuje de la gente. Así es, de la gente, cuando se organiza la sociedad, se pueden construir muchísimos beneficios para la misma sociedad, porque finalmente todos comparten una ciudad, un país, territorios naturales, y ahí es donde se debe de enfocar justamente todos los esfuerzos para que se siga presionando a los gobiernos a cumplir las metas que se tienen, a cumplir los compromisos, y no nada más decir, bueno, ya tenemos X compromiso de reducción de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. Si se puede hacer más en coordinación con las empresas, con las industrias y demás, pues ahí se va a ver la diferencia, pero es fundamental la participación de la gente, de estas organizaciones que están ahí y también echarles un ojo y apoyarlas, porque hacen un trabajo realmente muy interesante y tienen toda la visión y la experiencia, la expertise, como se dice, para poder apoyar y fortalecer esas políticas públicas, las normatividades, las leyes, hacia qué rumbo se debe de caminar. Inclusive hay muchas organizaciones que también trabajan para crear alianzas entre gobiernos nacionales o subnacionales, además de otros organismos o la iniciativa privada para poder fondear proyectos que puedan traer soluciones justamente al cambio climático. Ahí es donde hay que enfocarse y si la sociedad en general no se une para poder seguir, pues de alguna manera insistiendo que queda poco tiempo y que las generaciones futuras son las que van a pagar todavía más alto el precio que nosotros, los que estamos actualmente, pues entonces realmente será muy difícil ver una salida al cambio climático. Sabemos que es complicado, sabemos que se requiere muchísimo esfuerzo, voluntad política, es una de las herramientas, pero la sociedad puede empujar para que se cumpla. Muy bien. Además de todo, estos organismos siempre dicen, cuando tengas que votar, dar tu voto en una elección, piensa en aquellos políticos que estén a favor del ambiente y obviamente en este momento también pensar en la crisis climática. De ahí hay que agarrarse todos para poder tener un mundo más sano, Muchas más gracias, Lore. sostenible. Gracias, Pascal. Gracias. Ahí está Lorena Rivera, su artículo de hoy en Excelsior, la sociedad civil rumbo a la COP26. Les recomiendo mucho leerlo.